Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer la expectativa que ustedes tienen sobre esta capacitación. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace el cual se denomina www.menti.com, siendo el código de ingreso 576563, para que con una palabra o frase indiquen qué esperan de esta capacitación. Asimismo, se muestra en pantalla el código QR y el código de acceso, que es 576563. Estimados y estimadas, ingresen por favor. Ahora vamos a ver nuestras primeras palabras. ¿Qué es lo que esperan de esta capacitación? ¿Cuál es su expectativa? Muy bien, obtener información, aprender, conocer más. Perfecto. Anímense, estimados y estimadas, pongan una palabra o una frase para que nosotros podamos mejorar nuestras capacitaciones. Durante el proceso de toda la capacitación del evento, estará abierto el Menti para que ustedes puedan colocar su palabra o frase. El día de hoy brindaremos la capacitación Registro de Control Concurrente en las Inversiones Públicas, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores en el registro de control concurrente como parte del costo total de las inversiones. Nos acompañan esta tarde, por parte de la DGPMI, Carla Pajares, asistente de metodología, Carlos Romero, especialista en asistencia técnica de inversión pública. Y por parte de la Contraloría General de la República, Edison Mondragón, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consultas. Si deseas realizar tus consultas durante la exposición, ingresa al chat y regístralas para que sean resueltas por nuestros expositores. Asimismo, te mostramos en pantalla el código QR y el enlace para que puedas ingresar y hacer todas tus consultas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole pase al especialista Carla Pajares. Adelante, Carla. Bueno, para iniciar esta capacitación en relación al registro del costo de control concurrente, recordemos que todo esto nace a partir de una base legal, que es la publicación de la Ley 31358. Esta ley, en su artículo 2, menciona que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones, a las que se refiere el artículo 1 de dicha ley, se destina para su financiamiento hasta el 2% de su valor total desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos un rubro denominado control concurrente, el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la Contraloría General de la República, bajo dicha modalidad de control. Recordemos que en la ley hace mención al valor total. Sin embargo, esto quiere decir, en el caso de las inversiones en el marco del invierte, el costo total de inversión. Siguiente, por favor. A partir de la publicación de esta ley, la DGPMI ha establecido algunas consideraciones generales para que los operadores puedan realizar el registro correspondiente de este rubro. Siguiente. En primer lugar, la Ley 31358 es de aplicación a las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos, las asociaciones público-privadas cofinanciadas u otros mecanismos de inversión. Dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, esto incluye tanto los proyectos de inversión como las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, conocidas como las IOR, siempre que el costo total de la inversión supere el monto de 10 millones de soles. Entonces, a partir de la publicación de esta ley, todas las entidades públicas deberán estimar y registrar el costo de control concurrente a ser financiado como en el presupuesto público en los formatos de la Directiva General del Sistema, correspondientes de acuerdo al estado de cada inversión, bajo los criterios y los parámetros que ha definido la Contraloría General de la República
para la estimación de este rubro. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones. El registro de control concurrente no se realiza cuando las inversiones tienen una ejecución financiera acumulada mayor al 80%. En aquellos proyectos en ejecución financiados con el FIT, cuyos montos de inversión superen los 10 millones de soles, el costo de control concurrente debe ser asumido con el presupuesto de la entidad. En el caso de los programas de inversión, el costo de control concurrente no aplica a la gestión del programa u otros componentes como los estudios de base. Solo aplica a cada inversión que compone el programa cuando el costo total de esta inversión sea mayor a 10 millones de soles. Y en ese caso se debe registrar en el respectivo formato de cada inversión, ¿no? No se registra en el formato de programa, sino en el formato correspondiente a cada inversión independiente. El costo de control concurrente también aplica a aquellas inversiones que se encuentren en ejecución de más de un componente de infraestructura, aquellas ejecutadas por etapas o por saldo de obra que incluya la adquisición de bienes o servicios, cuando individualmente no tengan un costo total mayor a 10 millones, pero si el costo de toda la inversión a la que pertenece supera ese monto, ¿no? Si el costo de toda la inversión supera ese monto, sí le aplica a la inversión, así está ejecutándose por etapas. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos grupos de inversiones. Aquellas que fueron declaradas viables en el caso de los proyectos o aprobadas en el caso de las IOR antes del 17 de noviembre del 2021, fecha en que se publicó la ley. Para estas inversiones, solo van a registrar el costo de control concurrente en caso la Contraloría General de la República les comunique que están sujetas a dicho control y les solicite la transferencia financiera. Si es que esto ocurre, el operador debe realizar la transferencia y debe registrar el monto de control concurrente, el cual es equivalente hasta el 2% del saldo por ejecutar, entendiendo el saldo por ejecutar como el costo total actualizado menos el devengado acumulado. Pero esta estimación la realiza Contraloría General. Ellos le solicitan y el operador debe registrar el monto solicitado. No debe hacer ninguna estimación. En este caso, debe adjuntar como documento de sustento en el formato número 8 el oficio remitido por Contraloría General, ya que en este oficio se les comunica cuál es el monto de control concurrente. Recordemos que este es el procedimiento para aquellas inversiones que fueron declaradas viables o aprobadas antes, que ya estaban en ejecución cuando se publicó la ley. También es preciso mencionar que no aplica el registro ni la actualización cuando la inversión se encuentra con ejecución financiera acumulada mayor al 80%. Por ejemplo, si la inversión ya estaba en una ejecución del 90% cuando se publicó la ley, Contraloría ya no les va a solicitar esta transferencia. Siguiente, por favor. Y para el caso de aquellas inversiones que se han declarado viable o que se han aprobado después de esta fecha, después del 17 de noviembre del 2021, todas, sin excepción, siempre que superen los 10 millones, deben incorporar el costo de control concurrente en los registros correspondientes, es decir, en el formato 7A, si es un proyecto, o en el 7C, si es una IOR, y en el formato número 8. En caso la inversión haya sido declarada viable o haya sido aprobada después de esta fecha y aún no haya realizado el registro correspondiente, se debe regularizar en el formato que corresponda de acuerdo a la situación en la que se encuentra el proyecto o la IOR. Es decir, si el proyecto, por ejemplo, ya culminó su expediente técnico, se debe registrar en el formato número 8A en el marco de la consistencia. Si es que ya inició ejecución física, se debe registrar en el formato 8A en la sección C, ¿no? En ejecución física. E igual en el caso de las IOR, se debe registrar en el formato 8C. En este caso, el operador sí estima el monto de control concurrente y se realiza por el monto total de la inversión. Debe ser hasta el 2% del monto total de la inversión. Y para la estimación debe aplicar un Excel que ha aprobado la Contraloría General como parte del anexo 1 de la Directiva Externa 018-2022, que es un Excel automatizado donde debe registrar algunos campos que más adelante el expositor de Contraloría les indicará, y con esto estimar el monto de control concurrente. Y es este dato el que registra en el formato correspondiente. En este caso, debe adjuntar al formato como documento de sustento esta plantilla Excel. Siguiente, por favor. Entonces, para recapitular el procedimiento para el registro del costo de control concurrente, en el caso de las inversiones viables o aprobadas, recordemos que no aplica para los formatos de IDEA, aplica desde el formato 7. Si la inversión se declaró viable o se aprobó antes del 17 de noviembre del 2021 y la Contraloría les realizó la solicitud formal mediante un oficio, el operador registra el monto solicitado
en el ítem de control concurrente en el formato número 8. Se declaró antes, pero la Contraloría no les ha solicitado, entonces no se debe registrar ningún monto. Y en caso la inversión se haya declarado viable o se haya aprobado después de esta fecha, sí corresponde que se registre o se regularice, en caso aún no se haya registrado, el costo de control concurrente en el formato 7 u formato 8, de acuerdo según corresponda. Recordemos que esto es solo aplicación a las inversiones que superen el monto de 10 millones de soles. Siguiente, por favor. A continuación, bueno, doy el pase a Vivian para que continúe Carlos con la sección de apartados para el registro de control concurrente. Gracias. Muchas gracias, Carla. Estimados y estimadas, no se olviden que pueden revisar el registro de sus consultas en el enlace que se encuentra en el chat de esta sala. Vamos a brindarle ahora el pase al especialista Carlos Romero. Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de los apartados para el registro de control concurrente para proyectos de inversión y para IOR. En este caso, para proyectos de inversión, como ya Carla lo había comentado, tenemos que hacer el registro dentro del banco de inversiones de hasta el 2% del costo total de la inversión. En este caso, el costo total de la inversión está compuesto, de acuerdo a la guía general, por los costos directos, que vienen a ser las acciones, los costos indirectos, donde tenemos ahí los gastos generales, la utilidad del IGB, los otros costos de inversión, que vienen a ser gestión del proyecto, expediente técnico, documento equivalente, supervisión y liquidación. La suma de los tres me da el costo total de la inversión. Hay que recordar también que al estar en la fase de formulación y evaluación, el costo de control concurrente no forma parte de la evaluación social del proyecto de inversión. Solamente en aquellos proyectos que por sus características requieran realizar la evaluación privada, por ejemplo, los proyectos que tengan tarifas, como los eléctricos, los de agua, lo de transportes, entre otros, pueden considerar en la evaluación privada el costo de control concurrente dentro de su análisis. Siguiente. Ahora, el registro del formato 7A, tenemos ahí la estructura, en este caso del formato 7A. Podemos tener ahí los componentes, las acciones, el tipo de factor productivo, que en este caso es infraestructura, equipamiento, intangibles, entre otros. Las unidades físicas, las dimensiones físicas, la dimensión física que solamente es para infraestructura y terreno, y los costos a precios de mercado, donde ya se incluyen los otros costos indirectos como gastos generales, utilidad IGB, y tenemos los otros costos de inversión que ya había denotado. Al final se va a sacar de acuerdo a la estructura de análisis de la Contraloría, que ya los amigos de Contraloría van a indicar de cómo se hace ese llenado. Se va a tener que sacar hasta el 2% de ese costo, del costo de control concurrente, y ese va a ser el que se va a registrar dentro del formato 7A para proyecto de inversión. Siguiente. Ahora ya en fase de ejecución tenemos las modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Esto se va a registrar cuando se genere un incremento del costo de inversión mayor a 10 millones de soles y de hasta el 2%, independientemente si se registró o no durante la fase de formulación y evaluación. En este caso, quien hace el registro en la sección A es la unidad formuladora del formato 8, registros en fase de ejecución para proyectos de inversión. Tenemos la estructura de igual, ¿no? Las acciones, el tipo de factor productivo, las unidades, dimensiones y los costos. Y ahí se va a tener que colocar el registro del costo de control concurrente de acuerdo a la estructura, nuevamente, de la Contraloría, en su anexo 1 de su directiva. Siguiente. Ahora, luego de la aprobación del expediente técnico, ya estamos en ejecución física de la inversión. Entonces, allí también puede haber modificaciones. Y en este caso, el costo, siempre que el costo total sea actualizado, sea mayor a 10 millones de soles, independientemente igual si se registró o no en la fase de formulación y evaluación, se colocará hasta el 2% del costo total de la inversión. Pero en este caso, como ya estamos en ejecución física, ya no lo hace la unidad formuladora, sino la unidad ejecutora de inversiones, de acuerdo al reglamento de las funciones de cada operador. En caso de la ejecución física del proyecto complete más del 80% de la ejecución física o financiera, no aplica su actualización, quiere decir que quedaría tal cual como está. Siguiente. Ahora tenemos ya para el caso de la COR, mientras que para proyectos de inversión teníamos el tema de los costos directos, indirectos y otros costos de inversión. Para la COR solamente tenemos dos, ¿no? Directos y otros costos de inversión. Y es casi la misma aplicación. El monto de hasta el 2% siempre y cuando
sea mayor a 10 millones de soles. Hay que recordar que de acuerdo a los lineamientos IOR, las IOR, para la redundancia, son intervenciones puntuales de baja complejidad técnica, riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo evidente de acuerdo al análisis de la unidad productora, de la tipología de proyectos que se quiera intervenir. Siguiente, por favor. Ahora, para su registro, si para proyectos tenemos el formato 7A, para las IOR tenemos el formato 7C. Y igual, siempre y cuando sea la regla, ¿no? No puede pasar del 2% y que el costo total supere los 10 millones de soles. Como pueden ver ahí, tenemos las acciones, el tipo de flota productivo, la estructura del formato 7C, ¿no? En este tema para el tema de costos y otros costos de inversión. Y se va a colocar el costo total y control concurrente de hasta el 2%. No puede superar el 2% para hacer el registro dentro del banco de inversiones. Siguiente. Ahora, para la CIOAR tenemos la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. El mismo proceso, ¿no? Mayor a 10 millones de soles. Y esto de acá también independiente si se registró o no en el formato 7C, tenemos que calcular y registrar el costo en la sección B del formato 8C, cuyo monto no debe ser superior al 2% del costo total de la inversión. Es el mismo procedimiento, solamente que en este caso lo hace la unidad ejecutora porque ya estamos en la sección B del formato 8C. Ahora las modificaciones durante la ejecución física, ¿no? En este caso ya pasamos al formato 8C, la sección C. Igual, ¿no? Que el monto sea mayor a 10 millones de soles, el costo actualizado, y que no supere el 2% del costo total de la inversión. Esto solo se aplica en caso de la ejecución no haya superado el 80% de ejecución financiera. En caso contrario, no corresponde su actualización. Y tenemos el mismo procedimiento, como pueden observar en la lámina, y se sacará de hasta el 2% del costo total de la inversión de las modificaciones que puedan haber de mi IOR. Siguiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Le doy pase a Vivian para que le dé pase a los amigos de Contraloría. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que las presentaciones de las capacitaciones realizadas por la DGPMI las pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección Inversión Pública, subsección Capacitaciones realizadas. Vamos a continuar ahora con la capacitación y dándole el pase al señor Edison Mondragón, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Adelante, Edison. Sí. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con las pautas y consideraciones para la estimación del costo de inversión para el control concurrente en las inversiones establecida en la Ley 31358. Siguiente lámina, por favor. El alcance de la Ley 31358 es para todas las inversiones que son mayores a 10 millones, que estén a cargo de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Asimismo, la ley ha previsto un financiamiento para estos servicios de control, por el cual debe destinarse hasta el 2% del valor total de la inversión, desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos. Siguiente lámina, por favor. Las inversiones. En el caso de inversiones, la Contraloría toma conocimiento a partir de la información oficial registrada en la PMI de la entidad, así como también en el sistema de seguimiento de inversiones. Las inversiones no previstas mayores a 10 millones de soles deben ser comunicadas a la Contraloría con el formato que está establecido en la Directiva 18/2022. Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios que no forman parte de una inversión, durante el proceso de certificación presupuestal que se realiza previa a la compra, la entidad comunica a la Contraloría las iniciativas de contratación que sean mayores a 10 millones de soles. La comunicación se realiza con el formato que también está adjunto a la Directiva 18/2022 de Contraloría. Siguiente lámina, por favor. Para el caso de las inversiones que se encuentran en la fase de formulación y evaluación, solamente para este caso se utiliza la plantilla Excel que se encuentra en la página de Contraloría, donde está publicada también la Directiva 18. Este Excel comprende ya todas las fórmulas de manera automática, por lo tanto no se deben modificar, solo se incorpora o solo se ingresan los datos de periodo de ejecución en meses y el monto total de la inversión. Asimismo, en caso que la plantilla estime un costo del control concurrente que supere el 2% del valor total de inversión, debe considerarse como máximo el 2%. Siguiente diapositiva, por favor.
Los conceptos que se están considerando como costo del control concurrente comprenden el personal de control, el equipamiento, los seguros, los servicios especializados, pasajes, viáticos, bolsa de viaje, alquiler de vehículos y gastos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el caso de el personal de control se considera la conformación mínima de la comisión por un supervisor, jefe de comisión e integrantes. Asimismo, para aquellos grupos de inversiones que estén relacionados y tengan varias comisiones de control en un mismo sector, también se cabe la posibilidad de implementar un coordinador para estas comisiones. Asimismo, los montos que están considerados como costo de estos profesionales no solamente incluye lo que es la remuneración del profesional, sino todos aquellos gastos en los que incurre la Contraloría para su contratación, como lo son beneficios sociales, seguros de trabajo por ley, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de equipamiento se consideran, bueno, equipos de seguridad industrial, de telecomunicaciones, equipos de cómputo que son indispensables. Dependiendo de la naturaleza y características de cada inversión, se pueden considerar también equipos e instrumentos de medición y software especializado. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de seguros, se está considerando el seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros que puedan ser implementados por ley. Asimismo, para los servicios especializados, estos se realizan de acuerdo con la naturaleza específica de cada inversión en particular y pueden comprender lo que son tasaciones, ensayos de laboratorio, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de los pasajes y viáticos, estos se están estimando con el precio unitario por día que ya está establecido en los lineamientos internos de Contraloría para todo tipo de comisión, ¿no? En el caso de inversiones que para visitarlas, estas se ubiquen en zonas donde no haya transporte público formal, se está considerando el alquiler de vehículos, ¿no? Para poder acceder a la ubicación de estas inversiones. Sí, diapositiva, por favor. Por último, se está considerando también un 15% de gastos administrativos que básicamente comprende los costos en que incurre la Contraloría para poder realizar las contrataciones tanto de personal como de bienes y servicios. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Doy el pase a la moderadora. Muchas gracias, Edison, por la ponencia. Hemos culminado la capacitación. Ahora vamos a pasar al bloque de absolución de consultas. Primera pregunta, te brindo el pase, Carla. Consulta. ¿Qué pasa si el proyecto declarado viable después del 17 de noviembre sin considerar los costos de control concurrente? Gracias, Vivian. Como se mencionó anteriormente, todas las inversiones que hayan sido declaradas viables o que hayan sido aprobadas a partir del 17 de noviembre del 2021 deberán incorporar el costo de control concurrente desde la fase de formulación y evaluación o desde el registro de IOAR en el formato 7C. En caso a la fecha 1 se haya realizado el registro, corresponde que se regularice el mismo en el formato que corresponda de acuerdo al estado en el que se encuentra la inversión. Por ejemplo, si ya inició elaboración de expediente técnico o documento equivalente, corresponde que se incorpore en la sección A por parte de la UF como parte del informe de consistencia, o si ya inició ejecución física, debe incorporarse en la sección C del formato 8. Gracias, Vivian. Siguiente. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿El costo de control concurrente en una inversión en ejecución se calcula sobre el saldo de presupuesto por ejecutar? Adelante. Sí, gracias. En aquellas inversiones en ejecución, en la fecha en la que se publicó la ley, es decir, aquellas que ya habían sido declaradas viables o aprobadas anteriormente a la fecha en la publicación de la ley, sí se calcula hasta el 2% del saldo por ejecutar, que es el costo actualizado menos el devengado acumulado. Este cálculo lo hace la Contraloría General y es quien le solicita la transferencia de dicho monto. El operador ahí no debe hacer ninguna estimación, solo debe registrar el monto solicitado, juntando el sustento y realizar la transferencia correspondiente. Y para todas las inversiones declaradas viables o aprobadas después de esa fecha, sí, el 2% se calcula hasta el costo total de la inversión. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. En todo proyecto de inversión
que supere los 10 millones, ¿debe considerarse el presupuesto de control concurrente de modo propio o hay que esperar que la Contraloría lo pida? Adelante. Sí, en todos los proyectos que han sido declarados viables o aprobados desde que se publicó la ley, sí se debe considerar el presupuesto para el control concurrente, ¿no? Se hace la estimación y es hasta el 2% del costo total de la inversión y finalmente se transfiere a solicitud de la Contraloría. Y en aquellos que ya estaban en ejecución o que ya habían sido declarados viables o aprobados antes, cuando se publicó la ley, solo deben considerar el control concurrente en caso Contraloría les solicite que son sujetos a dicho control. En ese caso se debe registrar en el formato 8 y se hace la transferencia según lo estipulado por Contraloría en sus documentos, ¿no? Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para aquellas inversiones que se encuentran financiadas por ROC? Si el monto mayor es por referida fuente y la Contraloría es menor, entonces, ¿de dónde se debe aplicar el 2% del costo de control concurrente para la transferencia? Adelante, Carlos. Sobre este punto, para aquellas inversiones cofinanciadas con recursos por operaciones oficiales de crédito, en el artículo 3 de la Directiva Externa 018-2022, publicada por Contraloría General, se establece que en estas inversiones se efectúan las transferencias financieras solicitadas con cargo a su contrapartida en una fuente de financiamiento distinta del ROC. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla. Vamos a brindarle ahora el pase a nuestro expositor Carlos Romero para que absuelva algunas consultas. Primera pregunta, Carlos. El documento sustentatorio que se adjunta en el formato número 8A corresponde el oficio de solicitud de la Contraloría General de la República o la resolución que aprueba la transferencia financiera. Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Sí, respondiendo a la pregunta, el documento sustentatorio a adjuntarse en el formato 8 corresponde al oficio remitido, en este caso por la Contraloría General de la República, en donde se solicita el monto a transferir por control concurrente. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En el caso de una coejecución, cada coejecutora corresponde registrar el monto de control concurrente. Adelante. En este caso, la unidad ejecutora de inversiones, coordinadora, debe registrar el monto total correspondiente a ambas unidades ejecutoras de inversiones al haber coejecución, adjuntando las comunicaciones que le haya remitido la Contraloría General de la República a cada unidad ejecutora, a pesar de que el monto de control concurrente está habilitado ahora para cualquier unidad ejecutora. En alguna acción podría ser la coordinadora quien englobe todos los montos de control concurrente, y el ajuste se hace en el formato número 8 de acuerdo a la etapa en que se encuentre la inversión o las inversiones. Gracias. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. La ley dice hasta 2%, lo que no es lo mismo considerar el 2%. ¿Es posible considerar un porcentaje menor al 2%? Adelante, Carlos. Gracias, Diego. Efectivamente, dentro de la ley 31358, que tiene disposiciones sobre el control concurrente, dispone en su artículo 2 que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental de la mencionada ley se destina para el financiamiento hasta el 2% de su valor total desde la fase de formulación y evaluación. En ese sentido, la Contraloría General de la República, dentro de su directiva externa, ha aprobado la plantilla de estructura de costos para la estimación del rubro de costo de control concurrente en su anexo 1, en donde se determinan los parámetros que ya Edinson lo ha mencionado para el cálculo del costo de control concurrente, y como ya se ha venido diciendo, solamente puede ser hasta el 2% del costo total de la inversión en la fase de formulación y evaluación o el costo total actualizado en la fase de ejecución, dependiendo si es sección A o C, para que lo haga la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversiones. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. Tenemos un proyecto que fue declarado viable en 2015. El documento equivalente está en desarrollo, actualizando y tomando como base el existente. Por lo tanto, no cuenta con una ejecución física. Nos llegó un documento en donde se nos solicita el 2% sobre control concurrente. ¿Cuál sería el procedimiento si no se tiene un documento equivalente aprobado? Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Primero, en relación a la transferencia, se debe considerar
lo estipulado en el artículo 3 de la Directiva Externa 018-2022, Contraloría General. Sobre el registro, debemos considerar como una modificación antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, que en este caso es el documento equivalente, y corresponde en este caso a la unidad formuladora incorporarlo en la sección A del formato 8A de proyecto de inversión. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Vamos a brindarle ahora el pase al señor Edison Mondragón, especialista de la Contraloría General de la República. Primera pregunta, Edison. He incorporado una inversión no prevista en mi PMI, la cual supera el valor total de 10 millones de soles. ¿Debo realizar la transferencia? Adelante, Edison. No, toda transferencia se realiza únicamente a solicitud de Contraloría. Lo que tiene que realizar en el caso de que haya incorporado una inversión no prevista a su PMI con un monto mayor a 10 millones es comunicar esta situación a la Contraloría con el formato que está anexado a la Directiva 18-2022. Después de haberlo comunicado a la Contraloría, nosotros determinaremos si será objeto de control de acuerdo con los criterios de selectividad, oportunidad y materialidad del servicio. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, Edison. Siguiente pregunta. Si se tiene una obra en proceso de adjudicación y esta supera los 10 millones, ¿es necesario retrotraer el proceso para la implementación del costo de control concurrente o no es necesario? Adelante. No, para cualquier situación, el procedimiento para la transferencia financiera a la Contraloría no debe interrumpir en ningún caso los plazos establecidos tanto para el proceso o para la ejecución de las inversiones, tanto para el proceso de selección, de contratación o de ejecución de las inversiones. Asimismo, para el tema de a la atención de este requerimiento se debe realizar mediante en el proceso de contratación no debe incluirse el costo de control concurrente solo en el formato 8. ¿No? Si la contratación de inversión es por contrata, no forma parte del valor referencial de la contratación el costo de control concurrente. Siguiente pregunta. Gracias, Edison. Siguiente pregunta. En el caso de que los proyectos se encuentran en elaboración de expediente técnico, ¿es necesario realizar la transferencia financiera por el total del importe del costo de control concurrente? ¿Cuál sería el procedimiento? Adelante, Edison. La transferencia financiera a la Contraloría se realiza por el monto total solicitado, el cual se especifica en los oficios de solicitud que se remiten a los pliegos. Para esto, el artículo 4 de la Ley 21358 faculta a los pliegos a realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir con este requerimiento. Asimismo, también los exonera de las restricciones que puedan haber en las leyes anuales de presupuesto. No obstante, en el caso de que alguna entidad tuviera aún así problemas con los saldos presupuestales que no serían suficientes para atender el requerimiento, podrían efectuar la transferencia parcial de acuerdo a la programación anual de gastos, siempre y cuando, primero, se sustente que no se cuenta con saldos disponibles y segundo, que se adjunte la previsión presupuestal para los periodos subsiguientes. Gracias, Edison. Siguiente pregunta. ¿En qué momento de la ejecución de obra y mediante qué proceso se va a hacer efectivo el presupuesto del control concurrente? Si no se realiza el control concurrente, ¿qué se hace con dicho presupuesto? Adelante. El control concurrente se va a realizar a todas las inversiones que hayan realizado transferencia. La oportunidad del control, como se realiza mediante una intervención por hitos, es determinado por cada comisión de control. Algunas comisiones, según el análisis que hagan, podrán determinar empezar el control de repente desde la elaboración del expediente técnico o posterior. Siguiente consulta, por favor. Gracias, Edison. Hemos culminado nuestro bloque de solución de consultas. Las preguntas que no fueron resueltas serán publicadas con sus respectivas respuestas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la finalidad
de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, lo invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción. Podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala. Este tiene una duración de 2 minutos. Pueden iniciar. Asimismo, como pueden visualizar en pantalla, mostramos el código QR y el enlace para que puedan ingresar al cuestionario de percepción. Muchas gracias por contestar la encuesta. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección de Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones del MEF. Asimismo, se presenta los módulos de consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada con sus respectivos enlaces si aún tienes alguna duda. Agradecemos a nuestro panel de expositores que nos acompañaron esta tarde con la capacitación Registro de Control Concurrente y queremos indicarles que deben de mantenerse muy atentos, estimados y estimadas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del Conectamed y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.